Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica, hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Recién Inés decía que venía con metáfora cinematográfica. Hay una película que se llama Historias Mínimas. El título de la columna de hoy de Javier Vicen se llama Salarios Mínimos. Buenos días, Javier. Buen día, Guillermo y audiencia. En vísperas del Día del Trabajador voy a ocuparme de lo que está pasando con el salario real en la Argentina. Como sabemos y lo hemos reflejado en esta columna, el mercado de trabajo no viene funcionando adecuadamente desde hace ya varios años. De hecho, les diría que desde hace más de una década que se destruye trabajo de calidad en la Argentina y solo crece el empleo precario. Esta situación, Guillermo, se ve reflejada, por supuesto, en el salario. El salario real no para de caer en el país. Puede tener algunos momentos en donde el salario se recupera, pero la tendencia que hemos visto y que estamos viendo hacia futuro es a la baja. Esta situación se ha agravado desde el primer día del gobierno libertario con una importante caída del salario real. Les diría una histórica caída del salario real, esto por supuesto luego de la devaluación. A partir de ahí ha habido movimientos tibios del salario que intentaron recuperar el poder de compra, pero que aún está por debajo de la inflación. Según los datos oficiales, es decir, los datos que nos brinda el INDEC, en lo que va del año, el salario formal registrado le ha ganado a la inflación. Es más difícil precisar lo que ocurre con los salarios informales. Y atención con esto, porque lo que yo les decía, hay un crecimiento del salario informal y cada vez son más los trabajadores informales y es muy difícil saber qué está ocurriendo con sus salarios. Pero sí está claro que el trabajo informal crece y reemplaza al trabajo formal con salarios que están por debajo de los registrados. Lo que también cobra importancia, tiene más relevancia en los últimos años y se hace más notorio durante el gobierno libertario, son los trabajadores por cuenta propia, los monotributistas, que no tienen salario. Bueno, son trabajadores sin salario, ¿no? Que hacen changas fundamentalmente. Lo que hay, en definitiva, Guillermo, en el mercado de trabajo es muchísima heterogeneidad. Hay sectores ganadores, que son aquellos que están ligados a la exportación de materias primas, y después están los sectores perdedores, que son los que están ligados fundamentalmente al mercado interno y la industria. Donde no hay dudas que hay una pérdida que es muy considerable, es enorme, es en el salario mínimo, es decir, en el piso salarial de la Argentina. Desde que asumió Milei, el salario mínimo pierde más de un 30% y no llega a los 300.000 pesos. Es decir, es casi un tercio de una canasta básica, una canasta para no ser pobre, siendo en dólares menos de $300. La Argentina, un poquito más de 300, hagamos la cuenta correctamente, un poquito más de $300. La Argentina tiene uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para tomar dimensión de lo bajo que está el salario piso en la Argentina, el salario mínimo, en Chile este salario es de casi $750. El gobierno tiene la obligación constitucional de preservar el poder de compra del salario mínimo y debe convocar a empleadores y trabajadores para que lleguen a un acuerdo. Debe mediar para que el salario mínimo represente algo significativo en los ingresos de los trabajadores. En la última reunión que hubo del Consejo del Salario, el gobierno, como en otras, no cumplió con este rol que debe tener,
y siempre evita o busca, en realidad es deliberado lo que ocurre, debilitar el piso salarial que representa el salario mínimo. Esta semana, como les decía, hubo reunión de las partes, hubo reunión de los empleadores con los sindicatos y no llegaron a un acuerdo, como viene ocurriendo en las últimas reuniones. Los sindicatos pidieron casi 650.000 pesos de salario mínimo y los empresarios ofrecieron 301.000, con una distancia enorme entre las partes. Ahora, el gobierno de Javier Milei deberá por decreto fijar el monto del salario mínimo. Como ya se sabe, el resultado será a la baja, ¿no? Un salario mínimo que no representa nada hoy en la Argentina. Sumo a la estadística que nos da Javier, la referencia que hace CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos, en donde además de la baja significativa en los salarios, que es a lo que alude el propio Javier, lo que está sucediendo también es que hay una cada vez más profunda desigualdad en los ingresos en nuestro país. Y cada vez, de manera acelerada, vamos hacia ese modelo que nadie quiere, que es que haya un 20% de la sociedad que cobra ingresos que les alcanza para poder acceder a los bienes básicos de la canasta de consumos para una persona, no de los alimentos, canasta de consumo. Porque cuando uno ve los datos que presenta la propia CELAC, advierte cómo esa realidad en la que estamos hoy inmersos los argentinos, tras un año y medio de gestión de Javier Milei, ha establecido que hay un gran porcentaje de personas, altísimo, que son muy pobres, que ganan menos de 200.000 pesos. La mitad de la población argentina posee un ingreso per cápita por debajo de 383.000 pesos al mes. Es decir, el 50% de los argentinos ganan menos de 383.000 pesos. En ese universo hay gente que gana menos de 200.000. Mientras que 2/3 del país, es decir, el 75% de los argentinos, tienen ingresos por debajo de la media de 538.000 pesos. Es decir que 75 de cada 100 argentinos ganan menos de 538.000 pesos. Y solo hay un 20% de personas que tienen ingresos por encima de 750.000 pesos al mes. Por encima de 750.000 pesos al mes. Solo un 20% de los argentinos, ¿no? Esto no ha hecho más que profundizar la desigualdad económica y ya se debe empezar a hablar, como lo dice el informe de la CELAC, en la polarización. O sea, la gran mayoría con poquísimos ingresos y una minoría con muchísimos.